Me es un placer saludarles en nombre de Cristo. Cuando hay un avivamiento, un despertar espiritual en nosotros, habrá muchos cambios, cambios buenos, especialmente aún en la forma en que oramos. La oración es esencial para el despertar espiritual y para mantenerla. Nosotros muchas veces en tiempo de peticiones, en nuestras reuniones alguien pide que oremos por su vida espiritual. Y vamos a ver lo que la Biblia dice, cómo nos pedir. A veces pedimos muchas cosas que y son buenas por la salud, de finanzas, diferentes cosas de la vida diaria. Pero Pablo nos explica en este pasaje que vamos a estudiar ahora, también lo que debemos enfocarnos principalmente en la oración si queremos crecer en nuestra vida espiritual. Porque a veces decimos, oh, peticiones así por mi vida espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Es muy amplio. Aquí Pablo nos va a decir cuáles son las cosas de la vida espiritual por las cuales debemos estar orando y trabajando para mejorar. En Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 11, Pablo escribe lo siguiente acerca de cómo estaba orando por ellos. Dice, por eso, desde el día en que los supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación. Ahora queremos ver uno por uno estas peticiones y cómo nosotros podemos orar por nosotros y también por nuestros hermanos. Debemos orar los unos por los otros. Yo ocupo oraciones de ustedes, ustedes ocupan mis oraciones, pero ¿cómo debemos a pedir? Ayúdame, hermano fulano, a su espíritu espiritual. Pues sí, pero es muy general, ¿no? No, hay que ser más específico. Y aquí vamos a aprender en este pasaje cómo debemos estar orando los unos por los otros y por nosotros. ¿Cuál es la primera petición? Encontramos en el versículo 9. Dice que Dios les hiciera conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Es importante. Para hacer la voluntad de Dios necesitamos conocerla. Y por eso debemos pedir a Dios, quiero conocer tu voluntad. ¿Por qué? Porque quiero hacerla. Sí. La voluntad para nosotros siempre es mejor porque Dios sabe mejor que nosotros qué debemos hacer. Si hago mi voluntad, muchas veces voy a fallar. Voy a hacer cosas que no debo o no va a hacer bien. Pero cuando conozco la voluntad de Dios, va a ser mucho mejor. Ahora, para conocer y comprobar la voluntad de Dios, hay dos cosas que debemos hacer según Romanos 12:2. Vamos a ver este versículo. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Noten, buena, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, porque es de Él. Todo lo que hace es bueno. La voluntad de Dios es buena. Y también es agradable. No, no, es agradable porque es perfecta. Ahora, la primera cosa que debemos hacer para comprobar la voluntad de Dios en nuestra vida es no ser moldeados al mundo actual. O sea, no ser llevados por la corriente de este mundo. Y luego ser transformados por la renovación de nuestra mente. Dos cosas. Hay una cosa que tenemos que desechar. Nosotros hemos nacido en el mundo, hemos sido influidos por el mundo y muchas veces pensamos como el mundo, practicamos como el mundo, a veces sin darnos cuenta. Pero eso tenemos que dejar. Si vamos a comprobar cuál es la buena voluntad, agradable y perfecta, tenemos que desechar ese molde, ese corriente del mundo que vamos con la corriente, no.
Vamos contra la corriente. Contra la corriente. Por las corrientes nos va a llevar donde no queremos llegar. En lugar de hacer la voluntad de Dios, hacer otra voluntad. Al menos la voluntad que Satanás tiene para nosotros. Y no queremos eso, desde luego, ¿verdad? Entonces, para comprobar cuál es la buena voluntad, ah, nosotros necesitamos deshacernos de la corriente de ser conformados o moldados a estilo de mundo. Eso es lo primero. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo vamos a poder resistir ese molde y en lugar ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento? Nos dice esto Pedro en el capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2, versículos 1 a 3. Y no es tan complicado, no, es realmente sencillo. Dice, y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación. Ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Sí, así, si hacemos lo que Él dice en estos versículos, dice, crecerán en su salvación. Cuando pedimos, ayúdame en vida espiritual, ¿por qué decimos eso? Porque sabemos que no estamos haciendo todo lo que debemos hacer. Notamos que estamos fallando mucho. Por eso decimos, reconocemos que necesito crecer en nuestra vida espiritual. Pero aquí Pedro dice, ¿cómo crecer en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual? ¿Cómo crecer? Primero, hay que desechar ciertas cosas. En el versículo 1 dice, esta es la palabra del Evangelio que les he anunciado a ustedes. Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra. ¿Por qué primero hay que abandonar estas cosas? Toda maldad, engaño, hipocresía, todo eso. ¿Por qué? Esa es la comida chatarra que nos quita el hambre y sed por la palabra de Dios. Es la leche pura de la palabra que nos va a hacer crecer en nuestra vida espiritual. Pero no vamos a desear con ansias la palabra si ya estamos comiendo y de comida chatarra, como a veces con los hijos, ¿verdad? A veces mi mamá me decía, o yo quería comer algo, y al ratito íbamos a comer, no, no comas, yo ya no voy a tener hambre para la comida, no vas a querer la comida, es cierto. ¿Y sabe qué? El mundo nos quiere alimentar con pura chatarra. Aún en la neta hay mucha chatarra. Hay cosas buenas bíblicas, pero hay mucha chatarra. La pornografía llega a ser una adicción. A veces tanto tiempo que pasamos en internet que no tenemos tiempo para leer la palabra de Dios. Guardemos rápido porque queremos volver. Queremos ver las redes sociales u otras cosas. Ya estamos adictos. ¿Y por qué no tenemos hambre de palabra de Dios? Porque estamos alimentando cosas que son sustitutos. Estamos siendo amoldados al mundo. Estamos siendo llevados por la corriente del mundo. Entonces, en lugar de decir, oren por mí, por mi vida espiritual, ¿qué debo hacer? Dejar de alimentar mi mente con la chatarra y alimentarlo con la palabra de Dios. Cambiar mi apetito. Cambiar mi modo de alimentarme. Ese es el secreto. Bueno, no es secreto, aquí está. No es un secreto, ya. Pedro lo dijo, la palabra de Dios dice. Debemos desear con ansias la palabra pura, la leche pura de la palabra. Pero, ¿por qué no? Estamos alimentándonos con cosas. Y mientras seguimos adictos a esas cosas,
Pues en cada tiempo de oración, ora por mi vida espiritual, ora por mi vida espiritual, ora por... Mejor hacemos cambio de alimento y su crecimiento espiritual no va a necesitar estar pidiendo por ello. Va a estar por ayudar y orar por otros, enseñarles lo que usted ha aprendido para fortalecer su vida espiritual, para lo que está pasando en su vida, porque está creciendo para ser más y más como Jesucristo. La primera petición es que conozcamos la buena voluntad de Dios y no la podemos conocer a menos que hacemos lo que dice aquí el apóstol Pedro. Tenemos que dice como Romanos 12:2, no seamos del mundo, sino ser transformados por la renovación de su entendimiento. Esta renovación viene por alimentarnos con la palabra de Dios. Colosenses 4:16 dice, perdón, 3:16, Colosenses 3:16 dice, que habiten en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Habiten en ustedes la palabra de Cristo, toda su riqueza. Instruyense y aconsejense unos a otros con toda sabiduría. ¿Dónde viene esa sabiduría? De la palabra de Dios que está habitando en nosotros. De la palabra de Dios que nosotros estamos alimentándonos como un niño recién nacido, con ansias, con ansias. No puedo esperar hasta que otra vez pueda abrir la Biblia o recordar el texto que he aprendido de memoria. No, y así vamos a crecer. Ahora, Pablo oraba por los creyentes para que conocieran plenamente su voluntad, para tener su sabiduría y comprensión espiritual. Así vamos a tomar decisiones sabias, porque tenemos sabiduría y comprensión espiritual, porque la palabra de Dios nos está guiando, está viniendo a nuestra mente las cosas como debemos vivir y responder a todo. Ahora, cuando también él dice aquí en el versículo 10 y 11, dice, cuando vimos la vida digna, Señor, habrá tres resultados en Colosenses 1, 10 y 11. Dice, primero, esto implica dar fruto en toda buena obra. Dos, crecer en el conocimiento de Dios. Y tres, ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Primero, dar fruto. Dar fruto. ¿Qué es el fruto? Fruto del Espíritu en nuestra vida. Vidas cambiadas, vidas transformadas. Todo el fruto del Espíritu de habla en la carta a los Gálatas. Comienza con amor, alegría, paz, y ahí va la lista. Eso es lo que va a ser el resultado cuando nosotros somos haciendo la voluntad de Dios, buena, agradable, perfecta, por medio que la transformación de nuestro entendimiento por la palabra de Dios. Primero, dar fruto en todo bueno. Luego, dos, crecer en el conocimiento de Dios. Dios es infinito. Nunca lo vamos a conocer 100%, pero cada día podemos conocerle más. Más que lo conocemos, más que lo conozco a Cristo, Padre, ¿sabe qué? Más lo amo. Más lo amo. Más fe tengo, más ganas de servirle tengo. Todavía me falta mucho, no he llegado, me falta muchísimo. Pero esto es lo que necesitamos hacer, ¿verdad? Vamos creciendo en el conocimiento de Dios. Y dice, ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. El poder de Dios es ilimitado. Y dice en Efesios capítulo 1, el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos, lo llevó hasta el cielo y venció a todo. Ese mismo poder obra en nosotros. Y cuando nosotros estamos teniendo la mente renovada, ¿qué va a pasar? Unos resultados va a ser que Dios nos va a fortalecer. Vamos a depender más de Él y por eso Él puede fortalecernos aún más. Dice, en todo sentido con su glorioso poder. Ahora, cuando necesitamos la necesidad de ser fortalecidos, es cuando muchas veces cuando somos tentados o tenemos pruebas, dificultades, no sabemos qué hacer.
Y a veces sentimos es tan pesado lo que está pasando que quiero tirar la toalla. Quiero tirar la toalla ya no puedo más. No, necesito algo, yo soy incapaz de hacerlo. Es cierto, somos incapaces, pero él no. Pero él no. Y una de las cosas que implica, ¿verdad? Todo esto de vivir digno, Señor, conociendo su voluntad, creciendo nuestro conocimiento de Él, es que nos puede fortalecer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Se acuerda ese texto? Filipenses 4:13. Muy bonito. Es cierto. Es bonito repetirlo, pero es mejor vivirlo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. El Salmo 37, versículo 39 nos enseña cómo nos ayuda Dios en nuestras angustias. Dice, la salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en tiempos de angustia. Sí, precisamente necesitamos esa fortaleza, somos débiles. Y Él, en las angustias, sabemos que es feo tener angustias, ¿verdad? Pese a las angustias tan fuertes, pero Él nos fortalece. Con frecuencia pedimos paciencia por una situación difícil. Según Colosenses 1:11, que es el resultado de ser fortalecido con el glorioso poder del Señor, dice el versículo, ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder, así perseverar con paciencia en toda situación. ¿Cuántas veces he oído personas, cuál petición tiene? Paciencia, paciencia. ¿Qué otro día? ¿Qué ocupo de oración? Paciencia. ¿Qué ocupo yo? Paciencia. Y así, cuando somos fortalecidos, puede ser, vamos a tener paciencia en toda situación. Ay, no me gustan las filas largas del banco, o tiene uno que esperar para cita con el doctor, o atender. A veces, pero otras cosas también. ¿Cuánto tiempo voy a sufrir con esta enfermedad? ¿Cuánto tiempo voy a tener que aguantar este problema? ¿Cuánto tiempo hay que aguantar ese esposo, o esa esposa, o esos hijos, o esos padres? Nos va a dar paciencia para perseverar con paciencia en toda situación. Ya hemos visto muchas cosas que nosotros recibimos cuando oramos por firmeza y crecimiento en nuestra vida espiritual. Pablo escribe las cosas por las cuales debemos darle gracias con alegría al Señor. Tenemos necesidades, pero tenemos mucha razón para alegrarnos, especialmente cuando sentimos tristes o impacientes. Hay que recordar que es lo que tengo, ya es lo que tengo. En Colosenses 1, versículos 12 a 14, escuchen esta lista de cosas que tenemos. Dice, dando gracias con la guía del Padre, Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Número uno, tenemos una herencia. Tenemos una herencia. No, no lo vamos a recibir aquí, vamos a recibir ya. Cuando recibimos herencia de otros familiares, papás o algo así, es porque ellos murieron. Ahora, cuando nosotros morimos físicamente es cuando vamos a recibir nuestra herencia. La herencia que Dios tiene preparada para nosotros, que dice en 1 Pedro, que es indestructible, inmarcitable, está reservado en el cielo para nosotros. Entonces, damos gracias con alegría, porque tengo una herencia esperándome y no se va a acabar. No se va a acabar. Lo voy a disfrutar por toda la eternidad. Él nos ha facultado para participar de la herencia de los santos en el Rey de Luz. Él nos libró de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Antes estamos en la oscuridad, un reino que es dirigido por Satanás. Pero ahora tenemos al Rey Jesús. Ahora estamos ciudadanos de la patria celestial. Él es nuestro Rey. Es nuestro Salvador, es nuestro amigo, Jesucristo. Dios nos ha trasladado de ese reino que va a ser destruido algún día. Y somos pertenecientes al reino que es eterno.
La tercera cosa, ¿en quién tenemos redención? ¿En quién? En el Hijo. Por el reino es el somado Hijo, dice. ¿Y en quién tenemos redención? El perdón de pecados. Eso es lo principal. Saber que todos mis pecados fueron clavados a la cruz de Cristo. No solamente las manos o los pies. Jesús fue clavado a la cruz. Mis pecados. Todas las veces yo he pecado, mi expediente de pecado estoy seguro que está muy grueso. Tengo 83 años. Pero ¿sabe qué? Eso fue clavado a la cruz. Ya no existe. La cruz no existe, tampoco la lista, mis pecados, porque fueron borrados, porque Cristo a morir estaba borrando, pagando, eliminando toda culpa, todo pecado. Por eso, dice, en quien tenemos redención, es el rescate. Redención es rescate y pagó por nosotros el perdón de pecados. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros, por lo cual debemos ser agradecidos? La herencia de los santos, una herencia eterna, hermosa. Nos ha librado de la oscuridad. Ya no tenemos que ser esclavos del pecado. Ya podemos comenzar a disfrutar de la vida abundante. Jesús dijo, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Es el reino de la oscuridad. Dice, mas yo he venido para que tengan vida y para que tengan abundancia. Es el reino de la luz, es el reino de Jesucristo. Él nos libró de eso y nos trasladó a su reino. No nos dejó así en limbo, en un lugar. No, ya fuimos de lo malo a lo bueno, de la oscuridad a la luz. Y lo tercero es, tenemos la redención, el rescate, el perdón de nuestros pecados. En este pasaje vemos cómo debemos orar por nuestra vida espiritual y cómo orar por la vida espiritual de otros. Vamos a ponerlo en práctica, hermanos, pidiendo que pueden discernir cuál es la buena voluntad de Dios, dable y perfecta, siendo transformado en nuestro entendimiento, renovado, para que nuestra vida sea transformada. Y así tenemos todo lo que ocupamos en esta vida para vivir una vida que agrada a Dios. Padre, gracias, gracias te damos por esas promesas. Ayúdanos, Padre, a cambiar nuestra manera de orar para incluir estas peticiones tan esenciales, tan importantes para nosotros, pero también por nuestros hermanos, Señor. Obra en nuestra vida. Gracias por todo lo que tenemos en Cristo. Guíenos en la oración, Padre, para que estemos creciendo más y más, como hizo Pablo, el apóstol Pedro, Padre, porque nos alimentamos con la leche pura de la palabra. Obra, Padre, en esto y te damos las gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.